Permítame entrar en el tema el día de hoy. Conoce al Dios que transforma vidas, que transforma circunstancias. Y hoy quisimos hacer nuestra transmisión desde este cuadro hermoso que lo pintó David Delgado en Bucaramanga. Él nos pintó este cuadro hermosísimo. Es uno de mis animales preferidos, las águilas. Me encantan los caballos y me encantan las águilas. ¿Y sabe por qué me encantan las águilas? Por su poder transformador. Es más, aquí me puso David Delgado Isaías 40:31, donde la Biblia habla que debemos levantar alas como las águilas. ¿Y sabe por qué me encanta este animal? Me gusta porque este animal vive 70 años. 70 años vive él. Pero resulta que a los 35 años vive uno de los momentos más críticos de su vida y de su historia. Este animal a los 35 años, su pico se torna curvo y no puede expresar lo que se va a comer. Sus garras están muy débiles, así que no puede agarrar a su presa. Y sus alas están viejas y pesadas y le cuesta volar. Así que el águila dice, bueno, tengo 35 años, ¿qué hago? Tengo dos opciones, o me muero o me renuevo, o me muero o me transformo. Y el águila decide transformarse. Y resulta que a esa edad, a los 35 años, emprende vuelo, llega a una montaña, a una cueva de una montaña, y en esa cueva se esconde, habita durante 6 meses aproximadamente. ¿Y qué es lo primero que hace el águila? Empieza a dar su pico contra las rocas, empieza a pegar su pico contra las rocas, se da duro contra las rocas. Es tanto el golpe que le da a su pico que el pico se cae. Y cuando el pico se cae, se sienta a esperar que salga un nuevo pico. Cuando ya tiene un nuevo pico, empieza a arrancar sus garras. Con el pico empieza a arrancar sus garras, esas garras viejas. Y se sienta a esperar que nazcan nuevas garras. Y después, cuando ya tiene nuevo pico y nuevas garras, empieza a arrancar sus plumas. Y se sienta a esperar que le nazcan nuevas plumas. Han pasado de 4 a 5 meses y en ese tiempo el águila ya está lista para volver a vivir otros 35 años. Con nuevas garras, con nuevo pico y con nuevas plumas. A los 35 años, o se renovaba o se moría. A los 35 años, o se transformaba o se moría. Y decidió transformarse para vivir otros 35 años. El poder transformador de las águilas. Y hoy quiero hablarle de un poder transformador mucho mayor que el de ellas. Y es el poder transformador del Dios que tenemos. Del Dios que usted y yo tenemos. Un Dios que transforma vidas, un Dios que transforma circunstancias. ¿Cómo lo hace? Vamos a descubrirlo a través de una historia bíblica. Mire, el libro de Génesis nos cuenta la historia de un hombre llamado Jacob. Jacob era hijo de Isaac, nieto del patriarca Abraham, y también era el hermano de Esaú. Esaú y Jacob nacieron el mismo día, aunque Esaú fue el primero que salió del vientre de su madre, mientras que Jacob fue el segundo. Con el tiempo, ambos muchachos crecieron y cada uno se hizo completamente diferente. Dice el relato bíblico que Esaú se hizo un hombre rudo, un hombre fornido y dedicado a cazar en el campo, a cazar animales. Y Esaú, por su forma de ser, se había convertido también en el hijo preferido de su papá. Mientras que Jacob era un pastor de ovejas, era muy de su casa, de estar en casa. Y se había convertido en el hijo preferido de su mamá. Oiga, qué lío de verdad cuando hay preferencias en casa o cuando se empiezan a manifestar esas preferencias. Bueno, por tradición, resulta que a Esaú le correspondía algo muy importante y era la bendición del primogénito, la bendición por ser el mayor. Resulta que el padre o los patriarcas antes de morir llamaban a su hijo mayor y le daban una bendición especial.
Esa bendición especial incluía grandeza aún sobre sus hermanos, incluía prosperidad económica, incluía dominio aún sobre sus hermanos. Y de una u otra manera, esa persona que recibía la bendición especial de su padre, sobre esa persona vendría más adelante un linaje que era la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. La bendición que recibía el mayor era una bendición, créalo, sumamente poderosa. Y Jacob sabía muy bien lo que incluía esa bendición, pero también sabía que a él no le correspondía. Y no le correspondía porque Jacob era el menor, el mayor era Esaú. Pero resulta que Jacob era pero muy astuto. Además de astuto, era bien engañador. Y un día logra que su hermano mayor le vendiera su primogenitura y lo hace a cambio de un plato de lentejas. Esa historia de pronto usted la ha leído en muchas oportunidades. Esto se da luego de que Esaú llegara a casa después de un día muy cansado y llegara hambriento y le pidiera a su hermano que le diera algo de comer. Y Jacob le dice, yo te doy unas lentejas deliciosas que hice, pero yo te doy las lentejas si tú me das la primogenitura. Y resulta que fue tanta el hambre y el cansancio que tenía Esaú que a él no le importó cambiar su primogenitura por un plato de lentejas. Esaú no lo veía tan importante, mientras que Jacob sabía la importancia de ser el mayor. Ahora, puede que Esaú sí lo haya visto importante, o puede que para Esaú esa bendición fuera importante. Pero de pronto Esaú pensó y dijo, no pasa nada, lo que tengo ahora es hambre y necesito calmar el hambre. Y la verdad es que cuando llegue el momento de dar la bendición, cuando llegue el momento de recibir la bendición, mi papá me la va a dar a mí, porque yo soy el mayor, no se la va a dar a mi hermano. Así que mi hermano se quede con la primogenitura y yo me quedo con la bendición. De pronto pensó así, como que no va a pasar nada. Y cuando llegue el momento de la bendición va a ser mía y no de él. De pronto lo pensó así, pero resulta que se equivocó, y se equivocó muchísimo. Ahora, frente a esto, permítame hacer una pausa para decirle lo siguiente. Cuidemos la bendición de Dios. Mire, Esaú jugó con la bendición que Dios tenía para él. Esaú dijo, no pasa nada. Yo necesito calmar el hambre. Tomó decisiones con hambre, tomó decisiones con sus emociones, y eso lo llevó al fracaso. Mucho cuidado cuando tomamos decisiones con las emociones. Mucho cuidado cuando tomamos decisiones en medio de una necesidad y vendemos la bendición de Dios. Mucho cuidado con esa palabra, no pasa nada, eso no va a pasar nada, nadie se va a dar cuenta y al fin y al cabo Dios me perdona. Muchas veces decimos así y empezamos a jugar con la bendición de Dios. Y es cierto, mire, Dios perdona, pero las consecuencias del pecado se pagan, y muchas veces las consecuencias del pecado son pero bien costosas. Lo cierto es que Esaú puso en peligro la bendición que era para él, jugó con ella. Ahora, cuando llegó el momento de reclamar la bendición, cuando llegó el momento de Isaac entregar la bendición a su hijo mayor, pues llama a Esaú y le dice, mira Esaú, voy a repartir la bendición, voy a dar la bendición, hoy es el día que tanto estás esperando. Y yo quiero darte la bendición, pero quiero comer algo especial de tu mano, así que yo quiero que vayas al campo, caces un animal, me prepares un asado, algo bien delicioso, y cuando estemos comiendo voy a impartir la bendición. Y se fue Esaú al campo a cazar el animal y a prepararle la comida a su papá. Y resulta que la mamá de Jacob, recuerde, era el hijo preferido de mami. Entonces Rebeca estaba escuchando las palabras de su esposo Isaac. Y cuando Rebeca se dio cuenta, fue a decirle a su hijo Jacob y le dice, Jacob, ¿cómo te parece que Isaac va a entregar la bendición hoy? Y tu hermano se fue a cazar para luego prepararle un asado, un alimento a tu papá. Llegó el momento, le dice Rebeca a su hijo Jacob, llegó el momento de tomar la bendición que es para ti. Y con engaños, ya Rebeca tenía preparado el almuerzo.
Mientras el otro se fue a cazar, Rebeca ya lo tenía. Y le dice, mira, muy sencillo, vístete como tu hermano y ponte pieles en los brazos para que Isaac te vea velludo y te huela como Esaú. Y resulta que así lo hizo Jacob y se presentó ante su papá Isaac. Isaac como que sospechaba un poquito que como que había algo raro ahí, pero resulta que Isaac ya estaba viejo y ciego prácticamente. Y le dice a su hijo, mira, ven, yo te huelo porque aquí como que tú no eres, la voz no me parece. Y como tenía la ropa, dijo, sí. Ven, yo toco tus brazos, porque Esaú era velludo, mientras que Jacob era lampiño. Pero resulta que ya todo estaba fríamente calculado. Y resulta que Jacob, con engaños y artimañas, logró su objetivo. Recibió de parte de su papá la bendición. Una bendición que implicaba grandeza, una bendición que implicaba señorío, poderío, una bendición que implicaba prosperidad. Toda esta historia usted la puede leer en el libro de Génesis. Está exactamente desde el capítulo 25 al capítulo número 28. Estoy tratando de resumir lo más que pueda una historia de varios capítulos. Ahora, no todo quedó allí. No todo quedó allí en que Jacob engañó a su papá y todo terminó allí. No todo terminó allí. Resulta que Esaú, cuando llegó con su alimento ante su papá y le dijo, papá, aquí está el alimento que te preparé para recibir la bendición. Y resulta que Isaac le dice, espérate, Esaú, pero yo ya la bendición la di, entonces ¿a quién se la di? Y ahora Esaú se da cuenta que su hermano Jacob no solo se apropió de su primogenitura, sino que también se había quedado con la bendición patriarcal. Esaú no solo llora, sino que Esaú se llena de odio y de venganza contra su hermano y amenaza con matarlo. Así que Jacob no tuvo más remedio que huir y se fue a un lugar llamado Harán. Y lo hizo, repito, para huir de la furia, del enojo de su hermano. Con el tiempo, Jacob se casó. Y para ese momento de la historia ya habían pasado 20 años desde el momento en que le robó la primogenitura a su hermano y que se quedó con la bendición. 20 años habían pasado. Jacob, ya repito, para ese momento tenía 11 hijos y una hija. Además, durante esos 20 años había hecho muy, pero muy rico. Y Dios, después de 20 años, le dice a Jacob, Jacob, devuélvete a la tierra de tus padres. Salió huyendo del odio de su hermano y se fue a Harán. Se casó, tuvo familia, consiguió mucho dinero, consiguió muchas posesiones, pero a los 20 años Dios le dice, Jacob, devuélvete a la casa de tus padres. Y a partir de ese momento, Jacob y su familia comenzaron un largo viaje. Pero resulta que en ese camino, el pasado alcanzó a Jacob. Y escuche qué fue lo que sucedió. Dice la historia, ellos ya habían salido, iban rumbo a la casa de sus padres. Y dice que unos sirvientes de Jacob vinieron y le dijeron, oye Jacob, ¿cómo te parece que tu hermano Esaú viene hacia nosotros y viene nada más y nada menos que con 400 hombres? Así que Jacob le dio miedo. Jacob dijo, uy Dios, ahora sí mi hermano se las va a cobrar. Y temeroso de que Esaú quisiera hacerle daño a él y a su familia por todo lo que había hecho, dice que ora a Dios. Y le dice a Dios, Dios, por favor, sálvame de mi hermano. Sálvame, Dios mío, de mi hermano, sálvame. Entre la oración que le hacía Jacob a Dios, le dice, Dios, tú dijiste que regresara a la casa de mis padres. Y ahora me encuentro con esto, Señor, por favor, sálvame, mira que mi hermano viene hacia mí. Y la verdad, Dios, es que le tengo miedo, le temo a mi hermano. Líbrame, Dios, líbrame, por favor, Dios, de su mano. Un momento difícil para Jacob.
estaba obedeciendo la voz de Dios, pero en el camino le llevan la noticia que su hermano va a su encuentro con 400 hombres. 20 años después, al día siguiente, dice el relato bíblico que para buscar aplacar la venganza de su hermano, Jacob le envió varios regalos a Esaú. Dice que le envió muchas ovejas, le envió vacas, le envió cabras, le envió camellos, les envió burros y les envió varios emisarios con regalos. Dijo, envío un emisario con estos regalos y luego al poco tiempo otros emisarios con otros regalos. Y así envió varios mensajeros, cada uno de ellos con regalos, para tratar de calmar la furia de su hermano. Y no solo eso, definitivamente Jacob estaba asustado, temeroso por la furia de su hermano. Y dice que cogió a su familia y la dividió en dos, dividió dos grupos. Y cogió a Lea, que era una de sus esposas, y le dijo, mira, tú te vas con estos hijos y con esta gente y con estos animales y con estas posesiones, y tú, Raquel, te vas con estos hijos y te vas con estas posesiones y con este otro grupo. Y dijo así Jacob, dijo, si mi hermano viene y ataca a un grupo, el otro por favor huya y protéjase. O si viene y me ataca a mí, pues la verdad protejo a mi familia y protejo mis cosas. Empezó a buscar las estrategias Jacob para poder, primero, bajarle la temperatura de ira a su hermano. Y segundo, buscó también una estrategia para proteger a su familia de la furia y del ataque de su hermano, que venía con 400 hombres. Jacob estaba realmente muy asustado. Podríamos decir que el pasado alcanzó a Jacob. Jacob sabía que había cometido ciertos errores. Y allí vemos definitivamente en Jacob a un hombre con un pasado tormentoso, enfrentando una situación bien difícil. Allí vemos a un hombre que realmente necesitaba una transformación de sus circunstancias. Imagínense la situación en la cual él se encontraba. 20 años después, su hermano viene a su encuentro con 400 hombres. Estaba asustado. Necesita que Dios transforme la situación que estaba viviendo. Por eso oró a Dios minutos antes. Dice el relato bíblico en Génesis capítulo 32, verso 24, que luego él despidió a su familia y se quedó solo. Estaba con miedo, estaba con temor. De pronto se sentó a reflexionar un poco sobre la situación que estaba pasando. De pronto necesitaba poner en orden sus pensamientos o un plan de acción frente a la situación que estaba viviendo o que iba a vivir en los próximos días o en las próximas horas. Lo cierto es que él se quedó solo. Y dice el relato bíblico que estando en ese lugar Jacob, se le apareció un hombre en medio de la oscuridad de la noche, en medio de la soledad en la cual se encontraba. Y dice que los dos, el hombre que apareció de la nada y Jacob, sostuvieron un fuerte combate casi toda la noche. Inicialmente, una lucha real, una lucha cuerpo a cuerpo, tirándose al piso el uno al otro. ¿Quién sabe si de pronto, y escucha esto es un pensamiento muy propio, porque la Biblia no lo relata ni lo aclara, pero quién sabe si de pronto inicialmente Jacob haya pensado que el hombre que se le apareció en medio de la noche, en medio de la soledad, hubiese sido un emisario de Saúl. Y por eso se enfrentó con él y empezaron a pelear cuerpo a cuerpo. Fue una pelea real, una pelea física. Y lo decimos por dos razones. La primera es por la palabra hebrea que se usa para decir pelea. Y se usa allí la palabra abak, que significa o que traduce mover el polvo. Y se usa para hablar de dos luchadores. Y esa palabra es la que se usa ahí en ese relato bíblico, en esa lucha. Y ya a punto de amanecer, la pelea continuaba entre ese hombre que apareció de la nada y Jacob.
cuando de un momento a otro, ese hombre, el hombre extraño, toca la parte donde se une el muslo con la cadera. Y dice el relato bíblico que enseguida descoyuntó a Jacob y empezó Jacob a cojear. Y el hombre le dice: oye, por favor, déjame, porque ya raya el alba. En otras palabras, ese hombre le dice: oye, deja de pelear. Mire, esa es otra razón por la cual digo que esa pelea fue una pelea física. Porque en medio de la pelea Jacob tiene una lesión física. Fue una pelea real, cuerpo a cuerpo. Y dice que cuando este hombre está peleando con Jacob, pelearon toda la noche. Y ya cuando estaba a punto de amanecer, este hombre le dice: oye, por favor, déjame, deja ya de pelear. Y dice que le toca donde se une el muslo con la cadera. Y enseguida Jacob empieza a cojear, pierde la fuerza, y cuando pierde la fuerza voltea a mirar a aquel hombre, y cuando lo mira se da cuenta que ese hombre con el que estaba peleando no era un hombre cualquiera. Ese hombre con el que estaba peleando era el ángel de Jehová. Sí, el ángel de Jehová tomando forma de hombre. Y cuando Jacob se dio cuenta con quién realmente estaba peleando, le dijo: mira, no te voy a dejar. Puede que esté cojo, puede que no pueda caminar, pero una cosa sé, es que no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Mire, Jacob dejó de luchar para aferrarse. Ya Jacob no estaba luchando más. Ahora Jacob se estaba aferrando al único que realmente podía bendecirlo. Ya a estas alturas, Jacob se dio cuenta que la bendición no la conseguía por sus estrategias humanas o creando un plan de suplantación o engaños. No. Aquí Jacob se dio cuenta que solo Dios era el único que podía ayudarle a enfrentar su pasado y seguir su camino a un futuro triunfante. Mire, durante muchos años, Jacob engañó, Jacob suplantó, Jacob arrebató y Jacob huyó. Llevaba huyendo 20 años, haciendo las cosas a su forma, haciendo las cosas a su manera. Toda su vida. Es más, unos minutos antes estaba luchando con Dios. Pero ahora, después de ese encuentro con el ángel de Jehová hecho hombre, decidió no pelear más. Decidió más bien aferrarse a él por una bendición. Por una bendición real. Ya Jacob dijo: mire, ya no quiero más. Ya no quiero más seguir engañando. Engañé a mi hermano para que me diera la primogenitura. Engañé a mi hermano para poder tomar la bendición. Engañé a mi suegro y he engañado a mucha gente buscando la bendición. Pero ya no quiero más seguir buscando la bendición a mi manera. Ya no quiero más seguir buscando la bendición con estrategias humanas. Ya no quiero más buscar la bendición de Dios a mi manera. Ahora quiero buscar la bendición, pero de manera real, conseguida con el Dios de los cielos, mas no con engaños, mas no con mis fuerzas humanas. Y le dice Jacob al ángel: mira, no te voy a dejar, créelo, no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Y escuche lo que sucedió. Dice el relato bíblico que el ángel del Señor le pregunta a Jacob: oye, ¿y cuál es tu nombre? Y él le respondió: yo me llamo Jacob. Y el ángel de Jehová le dice: pues mira, ya tu nombre no será más Jacob, ya no se te dirá más Jacob, sino que de ahora en adelante te llamarás Israel. ¿Y sabes por qué te llamarás Israel? Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Mire, Dios mismo le cambió el nombre a Jacob. ¿Sabe qué significa el nombre de Jacob? En aquel entonces significaba suplantador, significaba engañador. Eso significaba Jacob.
aunque hoy en día se le da una connotación o un significado completamente diferente. Hoy en día se dice que Jacob significa el que se sujeta a Dios, el que se aferra de Dios. Ese es el significado de hoy en día, pero antes el significado de Jacob era engañador, suplantador, mentiroso. Y Dios le dice a Jacob: ¿cómo te llamas? Me llamo Jacob. En otras palabras, mira, me llamo engañador, me llamo suplantador. Y Dios le dice: no, ya a partir de hoy no serás así, no serás suplantador, no serás engañador, ya no serás Jacob. A partir de ahora te llamarás Israel. E Israel significa el hombre que peleó con Dios y con los hombres y venció. Eso significa Israel, el hombre que peleó con Dios y con los hombres y venció. Y allí es la primera vez en la historia que se menciona el nombre de Israel. Ahora, Jacob sale de ese encuentro con Dios, pero siendo completamente diferente, siendo transformado, con una nueva identidad, con un nuevo nombre, con un nuevo destino. Dios prácticamente borra su pasado y le dice: mira, no, eso que tú tenías antes de suplantador, de mentiroso, ya no es más, ya tú no te llamas así, ya ahora tienes un nuevo nombre, un nuevo destino, ahora eres diferente, te cambio a partir de ahora de identidad, te voy a transformar, Jacob, vas a ser diferente. Y repito lo que le decía hace algunos segundos, ahora Jacob sale de ese encuentro, sale de ese lugar transformado por Dios mismo. Dios mismo le había cambiado su nombre. Dios mismo le había cambiado su identidad. Mire, en esos tiempos, siempre que Dios le daba a alguien un nuevo propósito o un nuevo destino, Dios le cambiaba de nombre. Y más si habían cosas de su pasado que tenían que quedarse atrás, y más si era un pasado bien difícil y tormentoso, Dios le cambiaba el nombre. Por ejemplo, Abraham venía de una tierra pagana y inicialmente se llamaba Abraham y Dios le cambió su nombre por el de Abraham. Su esposa se llamaba Sarai y se lo cambió por Sara. Ahora a Jacob le cambia su nombre por el de Israel. Y en otros momentos de la historia bíblica también Dios hace lo mismo. A Saulo le cambia su nombre por Pablo y a Simón se lo cambia por Pedro. Mire, Dios cambió de identidad a muchas personas para borrar su pasado. Pues Dios le cambió la identidad a Jacob porque él quería cambiarle su destino. Dios quería que él fuera marcado por una cosa completamente diferente. Mire, mi amiga y mi amigo, Jacob conoció al Dios que transforma vidas. Eso fue lo que pasó entre ese encuentro de Jacob y el ángel de Jehová. Ahora ya Jacob con esa seguridad se levanta, ya no para huir, sino para enfrentar a su hermano. En ese momento ya él se encontraba seguro del respaldo que Dios le daba. ¿Y sabe algo? Eso es lo que pasa cuando usted y yo tenemos un encuentro personal con Cristo. Nos llenamos de fe, nos llenamos de seguridad que con Él tenemos la victoria. Mire, pero hay algo claro y es que tenemos que dejar de luchar contra Él y aferrarnos a Él. Hasta ese momento, Jacob no había hecho sino todas las cosas a su manera. Buscó la bendición de Dios, robando a su hermano, engañando a su padre, luego tuvo que huir, y ahora cuando se enfrenta con su pasado y cuando se da cuenta que su hermano viene con 400 hombres, entonces arma toda una estrategia humana para poder tratar de solucionar a su manera los problemas. Y luego, en medio de la soledad de la noche, llega un hombre y quién sabe, de pronto se confundió y empezó a pelear con él. Y en medio de la pelea se da cuenta que no estaba peleando con un hombre cualquiera, estaba peleando con el ángel de Jehová hecho hombre. Y cuando se dio cuenta que estaba peleando con el ángel de Jehová, ya dice: Señor, me rindo, ya no puedo más, ya no voy a pelear más, ahora necesito de tu bendición, ahora me aferro desde ti, ya no peleo más, yo voy es a luchar por la bendición, me aferro a tu bendición. ¿Sabe algo? Muchas veces nosotros nos pasamos en la vida peleando contra las circunstancias.
Muchas veces nos pasamos en la vida peleando contra Dios, ignorándolo en nuestra vida, tomando acciones humanas frente a X o Y situación y dejando a Dios de un lado, armando nuestros propios planes, nuestras propias estrategias para salir de situaciones. Pero nos ha faltado un encuentro personal con Cristo. Y muchas veces Dios se presenta en medio de las situaciones difíciles, pero no lo reconocemos. Y empezamos a pelear con Él, reclamándole a Dios por una pérdida, reclamándole a Dios por una dificultad, reclamándole a Dios por esto, por aquello, peleando contra Dios. Y muchas veces Dios tiene que traernos algo que nos haga levantar la mirada y decir, uy Dios, estoy peleando es contra ti. Y dejar de pelear para aferrarnos a Él. Mire cuántas veces, repito, nos pasamos con nuestra propia fuerza tratando de hacer algo para superar o para salir de X o Y situación. Y repito, y allí Dios, para decirnos que dejemos de pelear, nos toca donde más nos duele. Así como lo hizo con Jacob, repito, y ahí sí, miramos a Dios y decimos, oh Dios, definitivamente no he hecho sino pelear contigo todo este tiempo. Perdóname, Señor. Más bien me aferro a ti, me aferro a tu bendición. Porque sé que por mis propios medios no podré llegar a ninguna parte. Ahora, mi amiga y mi amigo, Jacob estaba viviendo un momento crítico. Tenía que enfrentar a su hermano. Antes estaba temeroso, estaba lleno de miedo, de pavor. Por eso le mandó regalos y por eso separó a su familia. Por eso se quedó solo. Pero después de ese encuentro, ese temor fue cambiado por fe. Repito, un día antes, Jacob había confiado en sí mismo para salir de todos sus temores, para salir de todos sus problemas. Confió en sí mismo, en sus estrategias. Pero ahora vemos a un Jacob transformado, ya no solo, no huyendo, sino que lo vemos saliendo al encuentro de su hermano. Y dice que no solo salió él al encuentro con su hermano, sino que se llevó a toda su familia. Y dice el relato bíblico que cuando ambos están cerca, Esaú corre al encuentro de su hermano Jacob, le abraza, se echa sobre su cuello, le besa y ambos empiezan a llorar. Ambos empiezan a llorar. Es un momento hermoso de reconciliación de dos hermanos. Luego Esaú le pregunta a Jacob por su familia. Jacob le presenta a su esposa, a sus hijos. Y repito, viene un momento hermoso de reconciliación de los dos hermanos. ¿Y sabe dónde estuvo el secreto? Que Jacob conoció durante la noche al Dios que cambia vidas, al Dios que cambia destinos. Y en la mañana siguiente, Jacob conoció al Dios que transformaba circunstancias. ¿Y sabe qué le dijo Jacob a Esaú? Le dijo, hermano, he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Algo así como cuando usted recibe una respuesta de Dios y en medio de la enfermedad Dios trae salud y usted le dice a sus vecinos, a sus familiares, mire, en esta enfermedad vi la mano de Dios. Algo así como cuando llega una provisión y usted dice, mira, en medio de la escasez vi la mano de Dios. Pues eso era lo que le estaba diciendo Jacob a Esaú. Mira, hermano, he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Mire, Dios quiere transformar circunstancias, claro que sí, así como le transformó las circunstancias a Jacob. Dios quiere cambiar esa situación difícil que está viviendo el día de hoy, créalo. Pero por encima de cambiar esas circunstancias, Dios está interesado en cambiar nuestra vida. Dios está interesado por encima de cambiar las circunstancias, en cambiar nuestro destino, en cambiar nuestra identidad, en cambiar nuestra posición. Eso quiere hacer Dios con nosotros si tan solo nos acercamos a Él, si tan solo miramos a la cruz, si tan solo nos dejamos transformar por Él.
Repito, Dios está interesado en cambiar las circunstancias, pero primero Él quiere cambiar nuestra vida. Dice la Biblia que Dios nos bendijo a usted y a mí con toda bendición espiritual en los lugares celestiales a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Eso dice Efesios capítulo 1, verso número 3. Dice la Biblia que también Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nos escogió antes de la fundación del mundo. Él nos escogió. Dios tiene para nosotros una nueva identidad, un nuevo destino. Dios quiere cambiar nuestra vida. Dios transforma vidas. Como lo hizo con Jacob, lo quiere hacer con nosotros. Mire, lo que Dios tiene para ti es grande. Solo que hasta ahora hemos estado peleando con Él. Peleando con las circunstancias, solucionando las cosas a nuestra manera, a nuestra forma, mas no aferrándonos a Él. Efesios capítulo 2, verso 10 dice que usted y yo somos hechura suya, hemos sido creados por Dios en Cristo Jesús y hemos sido creados por Él para buenas obras, obras que Dios preparó de antemano para que usted y yo anduviésemos en ellas. Eso dice Efesios capítulo 2, verso 10. Mire, mi amiga y mi amigo, Dios tiene lo mejor para usted y para mí, pero en la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque solo en Él y nada más en Él, como dice Colosenses 1:14, tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Mire, Dios tiene para usted y para mí planes de bien, planes de bendición, no de mal. Segunda a los Corintios 5:17 dice que si usted y yo estamos en Cristo, somos nuevas personas, nuevas criaturas, somos nuevos en Él, con nueva identidad. Dice que las cosas viejas pasaron y todas de ahora en adelante son hechas nuevas. Segunda a los Corintios 5:17. Dios quiere darnos un nuevo comienzo. Dios está interesado, muy interesado en cambiar nuestra vida. Dios quiere también cambiar las circunstancias. Pero por encima de las circunstancias, Dios quiere primero cambiar nuestra vida. Dios transformó la vida de Jacob. Dios transformó las circunstancias que vivía con Esaú. Las cosas cambiaron y ahora pudo seguir su camino en paz. Yo le invito para que hoy le digamos a Dios: Señor, ayúdanos. Porque necesitamos cambiar las circunstancias en nuestra vida. Necesitamos que nuestra vida cambie. Le invito para que hagamos juntos una oración a Dios y digámosle a Dios eso. Señor, hay circunstancias que necesitamos que cambien, pero por favor, primero, trata nuestra vida. Señor, te damos muchas gracias por este hermoso tiempo que tú nos das para hablar contigo. Señor, hoy creemos que tú eres el Dios que transforma vidas, que transforma circunstancias. Hoy nos acercamos ante ti, Señor, para decirte: Dios, por favor, transforma nuestro ser. Hay cosas en nuestra vida que necesitan ser cambiadas, que necesitan un toque tuyo, Señor. Ayúdanos para que ese encuentro personal contigo cambie nuestra vida, cambie nuestra manera de hablar, cambie nuestra manera de pensar, cambie nuestra manera de actuar, cambie nuestra manera de relacionarnos con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros semejantes, pero también cambie nuestra manera de relacionarnos contigo. Cambia nuestra vida, Señor. Sabemos que hay circunstancias que necesitan ser cambiadas. Señor, hay situaciones difíciles que estamos viviendo donde necesitamos una transformación tuya, donde necesitamos tu poder con nosotros, Señor. Hoy te pedimos que nos ayudes, Dios. Transforma esas circunstancias. Trae paz a nuestro corazón, Señor, así como lo hiciste con Jacob. Cambia el temor en paz, cambia el temor en fe, cambia el temor en valentía como lo hiciste con Jacob. Ayúdanos, Señor. Queremos que nuestro destino también sea transformado. Gracias, Señor, porque tú cambias nuestra identidad y contigo somos nuevas personas a través de la sangre de Cristo. Bendice a cada persona que se conecta con nosotros. Bendice, Señor, cada persona que nos ha enviado su petición de oración.
Hoy declaramos sobre cada uno de ellos una bendición especial. Pedimos, Señor, que por favor respondas a cada necesidad, que traigas salud, que traigas provisión oportuna a cada persona. Y Señor, hoy abrimos nuestro corazón delante de ti, reconociéndote como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y yo le invito para que usted, si no ha hecho una oración por Cristo, hoy le diga: Señor, Señor, hoy abro mi corazón, te recibo como mi Señor, como mi Salvador personal. Gracias por perdonar mis pecados en la cruz. Escribe mi nombre en el libro de la vida y dame contigo, Cristo Jesús, una nueva vida y una nueva esperanza. A ustedes, amigas y amigos, gracias por acompañarnos en este tiempo, por estar con nosotros. Los domingos nos ampliamos un poco, los devocionales son un poco más cortos, igual las transmisiones de oración que hacemos de lunes a viernes. Le invito para que nos acompañe siempre, ahí estamos conectados. A ustedes, amigas y amigos, gracias por conectarse. Un abrazo, que Dios les bendiga y gracias por formar parte de esta gran familia. Bendiciones para todos.